Bueno, tu conferencia es maravillosa y además lo bueno que tiene es que has puesto muchísimas fotografías geniales que me has comentado antes de empezar que las has hecho tú. Incluso el dibujo del escarabajo me parece auténtico, ¿eh? Una maravilla. Bueno, la gente que te ha seguido por internet no ha hecho preguntas. Ahora pasamos, si quieres, al micro, que está lleno el salón, me acabo de dar cuenta. Y yo te hago una. Decía mi suegra... ¿Para qué queremos las cebras si no sirven para nada? Ya nos has aclarado que los insectos valen para mucho y además son grandes aliados nuestros. Te hago una pregunta. ¿Hay alguna especie que realmente no nos sirva para nada? Y es más, si desaparece, nos haría un favor. Aquí está José Luis Cortés, que era jefe de la UI, donde yo trabajé muchos años también como enfermero, compañero suyo, y hubo un caso de alguien que además conozco que le picó una garrapata hasta el punto de tener que ingresarlo en la UBI. ¿Para qué valen las garrapatas? Te contesto. A ver, bueno, las garrapatas no son insectos, son arácnidos. Eso es lo primero. A ver, es que el concepto de para qué sirve algo es muy antropocéntrico, es decir, es muy, desde el punto de vista humano, ¿para qué me vale a mí esto? Pues ¿para qué le vales tú a la garrapata? Es que, claro, son cosas que a nosotros son especies que han ido evolucionando, que nos van parasitando, que nos van haciendo daño, pero nosotros tenemos un poco que encontrar la manera de luchar contra ellas, y está ahí el tema conflictivo de a ver cómo convivimos con un parásito que transmite la enfermedad de Lyme, por ejemplo, que es la garrapata, o que transmite el dengue. Pues para eso está el tema de la investigación, la conservación de ciertos espacios para favorecer a especies que se alimentan de esos seres que nos hacen daño. Porque muchas veces el tema que yo veo es que a la hora de acabar con ciertos insectos que forman plaga, esto es un punto de vista mío, pero lo que veo es que echamos todos los potingues del mundo mundial y al año siguiente vuelve a haber un montón de bichos de esos. Entonces, igual es que no es la manera de hacerlo, porque, claro, al año siguiente vuelve a haber más y además son insectos dañinos. No hablo de garrapatas, por ejemplo, hablo de murciélagos, o hablo de la procesionaria del pino. La curtarcia, que es el saltamontes este que os he comentado antes, es un insecto que está ahí, que no nos vale, entre comillas, para nada, pero ¿y qué le hemos hecho al pobre bicho? O sea, ¿nosotros quiénes somos para decir, no, tú, bicho, no vales para nada y te puedes morir y te puedes extinguir y no sirves para nada? Pero a la hora de tratar los pinos que crecen cerca de donde vive la curtarcia, al echarles insecticida, también nos estamos cargando al saltamontes. Entonces, también nos estamos cargando, por otra parte, a sus depredadores, a escarabajos que se alimentan de la oruga procesionaria, y al año siguiente vuelve a haber un montón de procesionarias otra vez. Entonces, ¿para qué nos valen? Pues está el tema ahí controvertido. A ver, que pasemos para allá con el micrófono. Enhorabuena, y saludamos también a Pablo Ferrandi, director del Botánico, que ha venido a acompañarnos. Enhorabuena de verdad por el trabajo que hacéis, siendo referencia. Sí. Toma, todo tuyo. Nada, gracias. Buenas tardes, que las plantas... ¿Me oyes? Sí, sí te oigo, sí. Hola, mira, póntelo así direccional, muy... Acércalo más. Buenas tardes, que las plantas que has puesto que ayudaban a proliferar insectos, estaba la ruda, como para atraer a las mariposas, has comentado, y has dicho que era controvertida. Y yo es que planté una hace poco y quería saber por qué es controvertida, que no lo sé, la verdad. Buena pregunta. Es controvertida no por un tema de insectos, que es lo que he estado yo contando. Es porque tiene propiedades abortivas. Entonces, claro, una infusión de ruda puede ser un poco peligrosa, ¿sabes? Y luego también pasa otra cosa, y es que al tocar la ruda o al manipularla, si hace calor o si hace sol y estás sudando, se te puede irritar mucho la piel, te puedes quemar. Pero no pasa nada. Yo tengo ruda en mi casa también para atraer estas mariposas. De hecho, todos los años vienen. Y simplemente pues con dejarla ahí y no manosearla no pasa nada. Es una planta que, bueno, si no te metes con ella, ya no se mete contigo. A ver, por aquí hay una... Dime. Que una cosa, que yo hace poco fui a Riopar y cuando estaba volviendo por la ruta vi en el camino un montón de orugas chafadas. Sí. Y
había como un líquido verde. ¿Qué era ese líquido verde? Pues el que salía de las orugas, ¿verdad? Bueno, las orugas no tienen sangre, tienen una especie de fluido que se llama hemolinfa, que es su sangre, digamos, y ellos no tienen la sangre roja, la tienen verde. Hay insectos que tienen la sangre azul, por ejemplo, los insectos palo tienen la sangre de color azul, pero como estas sillas donde estáis sentados. Cada insecto tiene, o cada grupo de insectos, digamos, tiene su sangre de un color más o menos verde, azulado. Hay algunos que la tienen de color rojo, sí, pero sería su sangre seguramente, si estaban aplastadas. Y también tengo otra pregunta, que a mí en verano fui a la piscina de Chinchilla y me picó una avispa y me dolió un montón, pero no tenía clavado el aguijón. Quería preguntar que si dolería más si tuviera clavado el aguijón. Pues mira, las avispas cuando pican no se les cae el aguijón. A quienes se les cae el aguijón, digamos, a quienes se les queda enganchado el aguijón en la piel es a las abejas, porque el aguijón de las abejas está conectado con su sistema digestivo, entonces la abeja pica y si pica profundo y sale volando, se le cae, se le queda enganchado en la piel. Las avispas pueden picar las veces que quieran, entonces por eso no se te quedó el aguijón dentro. Y morder, sí, muerden mucho. Bueno, curiosidades de todo tipo. Creo que levantaban también por ahí la mano. Sí. Y tenemos a otro joven observador de los insectos, ¿no? Me gusta las nuevas generaciones allá todo. Estas nuevas generaciones que ya apuntan. Pero cógelo tú. Me refiero para todas las especies. ¿Para qué sirven los chinches? Buena pregunta. Bueno, las chinches o los chinches son un grupo muy diverso. Hay muchísimas especies de chinches. Hay algunas que están en las plantas y ni las vemos y al tocar la planta liberan un olor que huele a rayos, que huele fatal. Hay chinches de las camas. Como te digo, los animales y las plantas no es que sirvan al final, ¿para qué servimos los humanos? Es que ellas están ahí, se han ido desarrollando, hay muchas especies y están viviendo su vida. ¿Y quiénes somos nosotros un poco para interferir ahí? Tú cuando veas una planta o un bicho que te importune, que te moleste, tú piensas, ¿para qué sirvo yo? ¿Para qué sirve esta planta? ¿Y para qué sirvo yo? Pues para apreciar la vida que tienes delante, básicamente. No sé si me convence. No. Yo creo que hay algunas especies de chinches que no nos molestan. Como por ejemplo, este chinche no es de aquí, de Europa, es de Asia. No me acuerdo muy bien del nombre, pero creo que era naranja. Sí, era naranja con rayas negras, que se pasa, básicamente pone los huevos, se va a buscar comida, que además es comida muy específica del mismo tamaño de insecto. Así que ya el insecto tiene que tener bastante fuerza, el chinche, como para llevar el fruto allí. Y además, cuando la madre se muere de cansancio, porque no sé si es sexual o asexual la reproducción, pero el caso que el padre no está, sí. Cuando la madre se muere de cansancio, las crías se comen a la madre y después de eso se van con otra madre de chinches de la misma especie. Madre mía, qué drama tan grande, yo esto no lo sabía. Bueno, a ver, sigue. Y así sucesivamente. Pues yo había oído eso con arañas. Hay ciertas arañas que, eso que tú acabas de contar, yo lo había oído con arañas. Hay arañas que está la hembra, hace un nido preciosísimo, pone los huevos y en cuanto las crías salen, la araña está tan cansada que se muere y sus crías se la comen. Eso se llama matricidio. Entonces se comen a la madre, pero al final el alimento pues está ahí, entonces sus crías lo aprovechan. Hay cosas muy raras en la reproducción de los animales. Sí. El caballito de mar lleva a las crías, en vez de la hembra las lleva el macho. Claro. El único animal que lo hace al revés. No solo. Tú, el único no es. Tú investiga el sapo partero, ya verás. Sí. Una de las
cosas que se están haciendo en ciudades con más conciencia ecológica que la nuestra es dejar los alcorques con sus hierbas para que salgan sus flores y sus insectos y quitar el césped y poner plantas autóctonas. El césped que nos gusta tanto en Albacete requiere 1.200 litros de precipitación al año y que como no llueve eso hay que regarlo. Y cuando hemos hablado con personal técnico del ayuntamiento dice, si yo a los vecinos les digo que voy a quitar el césped me pelan. Quiero decir, la gente sigue queriendo que le pongan césped en su casa, que no es de Albacete. Entonces, ¿qué podríamos hacer un poco para concienciar eso? Porque es una cosa que a mí es que se me abren las carnes cuando voy andando por Albacete y los parques tienen césped. O sea, que el césped no es de Albacete. Y aparte ni tiene flores, ni hay insectos, ni hace nada. ¿Sí? Es una cosa... ¿Qué podríamos hacer? Es un tema muy controvertido. Yo creo que tiene que haber dos vías de actuación. La primera es que lo que estamos haciendo hoy, yo creo que el hecho de que a mí me hayáis dejado hablar hoy aquí, pues a mí me da mucho gusto porque os puedo contar las cosas que yo creo, según estudios científicos, que benefician a los insectos y además nos benefician a nosotros. Y luego, por otra parte, creo que a veces las instituciones, aunque esto va a ser controvertido lo que voy a decir, me ha salido muchas veces esta palabra en estas respuestas, pero es que creo que a veces hay que demostrarle a la gente que sí, que vale, que el césped es precioso, pero mirad lo que se hace en el jardín botánico. Hay muchas especies autóctonas que no son césped, que tienen a veces casi una mejor apariencia, que es verdad que solamente florecen en una época del año, pero a lo mejor utilizan menos agua y tienes una zona tapizada que llega a la primavera, se pone de color rosa y no tienes tanta agua. Entonces, desde las instituciones muchas veces yo entiendo lo que acabas de decir, que haya gestores que digan, madre mía, es que si quito el césped se me tiran encima. Pero, ¿y por qué no lo cuentas? En vez de tomar la decisión de quitar el césped, le puedes contar a la gente, oye, puedes poner un cartel explicando en qué consiste. Yo lo he visto, recuerdo hace unos años que estuve de viaje en Berlín y había una zona que estaba delimitada con una valla y no había césped, habían dejado salir ahí lo que fuera y estaba explicado. Explicaba lo que era para beneficiar a los insectos, también a la flora autóctona, pero al final tú tienes que contar, no puedes tomar una decisión tan drástica porque sabes que a la gente le va a molestar sin contar en qué consiste esa decisión y un poco ir viendo a ver por dónde se va moviendo la cosa. Y a lo mejor, poquito a poco, haciendo eso, conseguimos un poco menos césped y ahorrar agua. A ver si hay más preguntas por aquí. A ver. Ah, sí, para el final. Tenemos una audiencia muy joven. Aquí tenemos a la más jovencita, ¿eh? Bueno, primero darte las gracias por la conferencia, me ha encantado y bueno, nos has aportado mucho conocimiento. Mira, para mí dos preguntas importantes. Una, yo hace un par de días estuve escuchando a un medioambientalista científico y comentaba que ellos han ido observando que las aves, precisamente por ese cambio climático, están viendo que en la evolución de las aves están desarrollando más la longitud de las alas y están disminuyendo mucho lo que son a veces las patitas. ¿Por qué? Porque hacen trayectos mucho más largos para encontrar comida por esa falta ahora, bueno, por ese calor extremo que cada vez se está ampliando más. Entonces, eso ya se está viendo en aves. ¿Tienes tu conocimiento que eso en insectos se esté produciendo esa evolución ya para adaptación al medio? No te sé decir ningún ejemplo de cambios morfológicos para... Seguramente haya estudios, pero yo no tengo conocimiento. Es que al final el secreto un poco de que cualquier ser vivo permanezca es esa evolución para adaptarse al medio y a las nuevas condiciones. Entonces eso ya se está viendo en aves y por eso me ha surgido la pregunta cuando has dicho algunos desaparecen. Si hay algunas especies que ya estén incorporando esa evolución para adaptarse. Pues es un tema muy curioso la pregunta que me planteas, pero yo no lo sé. No quiere decir que no lo haya, Vale. pero yo no lo sé. Entonces no te sé decir. Vale. Pero ya que me lo has dicho, me voy a poner a investigar este tema por si ha habido algún cambio físico en algún insecto para adaptarse a, yo que sé, a los veranos son más largos y tienen que resistir mejor las condiciones. Lo que sí que se ha visto es que el ciclo que tienen, por ejemplo, las mariposas, hay mariposas univoltinas, es decir, que solamente las ves en una época del año, y hay mariposas que las ves en primavera, luego las ves a finales de verano y en otoño.
O sea, que aparecen los adultos en diferentes ocasiones, ¿no? Lo que sí que se ha visto es que hay mariposas de este tipo, polivoltinas que se llaman, que tienen más, el ciclo ocurre más rápido al año. Entonces tenemos más adultos más veces al año. Eso sí que se ha visto. Pero cambios adaptativos morfológicos, yo no lo sé porque no lo sé. Tendría que mirarlo. Como te reitero, en las aves se ha comprobado más longitud de ala y las patitas, como realmente ahora lo que más desarrollan son esas alas, se les van haciendo más cortitas. O sea, es que es curiosísimo. Bueno, y la segunda pregunta. Yo creo que el troncal un poco de esta temática es cambiar efectivamente esa concienciación. Sí. Y yo creo que una manera, creo, fantástica es a través de las nuevas generaciones, los niños. Entonces yo me planteo, y sobre todo, bueno, dos cosas. Una, efectivamente a través de los niños inocular esa curiosidad, que los niños son muy curiosos, por los insectos, para que aprendan a llegar a amarlos. Y luego también, bueno, pues aquí en Albacete, por lo que tú decías, en todos los jardines municipales, que yo no sé, pues hablar, no sé, con gente un poco más humilde que os escuche, a lo mejor, pero incorporarle esa posibilidad de plantar especies que permitan el ahorro de agua, de una serie de cosas, y que no solo importe la estética en los jardines, sino que importen otras cosas. Y luego, además, en el ayuntamiento tiene un aula de naturaleza, que a través de los niños, fíjate la cantidad de charlas que se pueden dar para que los niños ya empiecen a concienciarse, y a veces son los niños en el reciclaje los que le tiran de la oreja al papá, papá, que el papel no se tira al suelo, que se tira al contenedor. Es decir, yo creo que es otra forma fantástica que hagáis sinergias con las instituciones. Se hacen. A ver, es un tema, pues lo que ha comentado antes el señor, que muchas veces los propios ciudadanos no queremos quitar un césped, porque qué bonito el césped verde, que parece que estamos en Irlanda. Entonces es ir haciéndolo poco a poco, muy poquito a poco, y sobre todo ir concienciándonos entre todos, ir corriendo la voz, ir contándoles a nuestros familiares, oye, mira, en vez de poner en tu jardín una ristra de plantas preciosas tropicales que a lo mejor incluso cuando llegue el invierno hay que quitar, pues planta jaras, planta tomillos, planta romero, cosas de aquí. Es ir un poco entre todos, ir construyendo entre todos. Al final, las instituciones, la gente que trabaja en ellas son gente normal como nosotros. Entonces, si entre todos vamos construyendo, yo creo que es la mejor idea. Claro, por eso te digo esa sinergia, sí. Porque lo que me parece un poco también, no sé, es en determinados jardines, aquí el jardín sobre todo es el altozano, ¿no? Y que ves que de vez en cuando se quitan las flores para poner otras de otros colores. Pues a mí me parece una pena. Es decir, planta cosas, no sé. Bueno, ahí lo dejo, que creo que es bueno esa sinergia. Gracias. Claro, Hola, vamos a ver, vamos a cerrar. A ver, que va con el micrófono. A ver, ¿cómo se llama usted, caballero? Jesualdo Guerrero. Jesualdo, aquí lo tiene. Yo os voy a contar un poquito de mi experiencia. A ver cómo lo digo, soy biólogo, catedrático de Ciencias Naturales. He dado clase a 6 o 7 mil alumnos. A ver el micro. Más. A ver. No, porque se lo tiene que poner. Que no va. Más cerquita. Hola, hola, hola. Así me escucháis, ¿no? Es que es unidireccional, entonces tiene que hablar así, como si fuera un cantante. Así. Bueno. Como hacía Julio Iglesias. Quizá. Bueno, que soy biólogo. Hace unos días tuvimos una comida para celebrar el 52 aniversario de la licenciatura. No viene al caso. Soy catedrático de Ciencias Naturales y he estado casi toda la vida en el 1, en el bachiller Sabuco. Y he dado clase a 6 o 7 mil alumnos. Además, como apicultor que he sido toda la vida, he impartido también muchos cursos de apicultura, todo ecológico. Y yo os digo que se puede. Se puede hacer sin utilizar nada. En los años 90 heredé 8 hectáreas de tierra en mi pueblo, planté almendros, no he utilizado nunca nada en 40 o 50 años. Ningún producto químico. Jamás. En primavera
cuando florecían me llevaba a cada parcela 2 o 3 colmenas, según el tamaño, me polinizaban, si avispas las dejaba, mariquitas, en fin, todo eso. No he utilizado nunca nada. Y en las colmenas, que he dado también muchos cursos, he tenido entre todos los cursos cerca de 1 millar de apicultores, ha venido gente de toda España. La Comunidad Económica Europea autoriza en apicultura ecológica a utilizar 8 productos, 4 aceites esenciales y 4 ácidos. Yo tengo aún mis apuntes por ahí, mis cosas, porque ya llevo desde el COVID, llevo ya 3 o 4 años que ya he dejado los cursos. Yo les daba un material a los alumnos con unas hojas donde decía, según el decreto tal de la Unión Europea, se pueden utilizar para tratar las enfermedades de las abejas tales productos. Yo empezaba, aceites esenciales 4, timol, mentol, eucaliptol y alcanfor. Un listado de todas las plantas que los tienen. Y de ácidos, un listado de todas las plantas que los tienen, a los ácidos. Entonces, como semejante disuelve a semejante, si tú metes en aceite de oliva o de girasol, romero, tomillo, espliego, mejorana, orégano, disuelven los aceites esenciales. Y una vez que los tienes unos días y te los han disuelto, los venden también en el comercio. Pero no hace falta que te gastes 1 euro. Entonces yo cogía cordones de fregona, de algodón, los mojaba y a la colmena, cuando le veía varroa o algún otro tipo de problema. Pero es más, me he dado cuenta, Guillermo lo sabe, que aunque solo pongas aceite en los cordones, la varroa se muere, que es la enfermedad principal que tienen las colmenas. La varroa, una garrapata llegada de la India y de estos países orientales, porque allí las abejas están adaptadas, pero aquí no. Entonces, se pueden tratar. Yo no utilizo ningún producto químico y he tenido colmenas toda la vida. A veces se muere alguna por diferentes circunstancias, porque muere la reina, por estas cosas. Y con respecto al campo digo igual, nunca he utilizado ningún producto. Ahora tengo miedo porque justo este año he dado el campo a rento. Pero ya le he dicho al señor que me los va a labrar y que me los va a cuidar, que todo seguirá ecológico, como yo lo he tenido toda la vida. Y se puede. Lo que pasa es que los productores te dicen, no, yo no me estoy, porque para tratar como tú 10 colmenas necesitas 2 días. Dice, yo voy y en un día trato con las tiras que venden, trato 100 colmenas en un día. Y tú tratas 5 con tu método, claro. Implica mucho más trabajo, mucha más paciencia. Y luego termino con esto. No os entretengo más, que no quiero quitarle tiempo a Guillermo. En el año 77 me compré un huerto. Vamos, no, un terreno. En una urbanización de aquí de Albacete. Porque quería hacerme una casica de campo, porque me encanta el campo. Todo lo que tengo allí, casi todo, empecé también poniendo un poquito de césped al lado de la piscina y todo me lo he hecho yo. Me he hecho la casa, me he hecho la piscina. Tengo un estanque en el centro que es una cosa preciosa. He hecho a la piscina 2 años, a la casa 6 u 8 años, el estanque un verano. Tiene 2 metros de ancho por 3 de largo. Y ahí tengo de todo. Sí, tengo de todo. Desde plantas acuáticas, peces, tal. Y luego alrededor una representación de toda la flora que hay en los bordes, como juncos, lirios, todo eso. Y tengo zonas en la parcela donde tengo de todo. Varias zonas diseminadas, tomillo, romero, espliego, jaras, ajedrea, se puede tener de todo. Ya no hay césped. Ahora es la flora que nace. Lo que nace.
El otro día di un repasito porque ya ni podían andar así con la hoz a mano, así un poquito por algunas puntas. Allí está todo. Cuando empiece a secarse, que yo veo que ya han soltado semillas, le puedo pasar un cortacésped o una guadaña o algo. Y termino con esto. He extendido este año en el huerto unos 10 metros cúbicos de compost, con mi carretilla y mi horca. Lo que he fabricado en 2 años. Yo no he utilizado nunca un abono químico. Lo hago. Trituro la poda. La hierba que corto, cuando llega el momento, se amontona. La ceniza del fuego. Todos los papeles de casa van allí. Toda la materia orgánica no va a los contenedores, va al montón del compost. Sí, sí. Bueno. Muchas gracias. Creo que es un ejemplo de felicito, ¿no? Ejemplar y felicito a Guillermo por muchas cosas. Su padre fue compañero mío de bachiller en el 1. Luego fue catedrático de historia, yo de ciencia. Y ahora cuando tengo algún problema que me mandan mis alumnos, oye, ¿qué araña es esta? Como la chilena esa que te mandé el otro día. Yo puse una especie, tú me dijiste otra, pero el que está afectado... Ah, sí. Vamos a pasar el micrófono y ya terminamos. La ha dado él. Por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, me ha encantado la charla. En relación al tema de China y los polinizadores, me estaba yo preguntando si no habría posibilidad de llevar insectos allí polinizadores y que no esté esta pobre gente ahí con los palos. Pues Eso sí, sí. eso se hace y de hecho se ha hecho en muchos países y, por ejemplo, creo que en Chile se introdujeron abejorros europeos y se lió. Porque claro, al final, si se ha extinguido la especie de allí y tú metes otra que se supone que hace lo mismo, pero no es la que había ahí antes, eso es un impacto bastante fuerte. Entonces, hay zonas donde sí que ha pasado y se han introducido las especies que ya estaban. Pero es un tema también que hay que cogerlo con pinzas, porque son terrenos hectáreas y hectáreas y hectáreas y hectáreas, miles de hectáreas, que hay que tener mucho cuidado lo que se mete ahí. Porque a lo mejor se han extinguido tantísimos insectos que tú metes ahí uno y pues no pasa nada. Pero a lo mejor ha quedado algo que interfiere con ese nuevo insecto que ha llegado y puede ser negativo. Entonces, cada caso habría que verlo en su contexto. Bueno, yo creo que ya no hay más preguntas. Os cuento, estamos ya en la recta final del 4º ciclo, que han sido nada menos que 50 conferencias. Cuando lo organicé hubo muchísima gente que me dijo, te has pasado, pero yo creo que la capacidad divulgativa de lo que tú has hecho hoy tiene un valor incalculable. Entonces, bueno, bienvenidas sean. El 5º ciclo ya lo tengo organizado, que empezará en octubre y llegará hasta mayo del año que viene. Y las 2 próximas, bueno, os dejamos ir a las procesiones de Semana Santa. No vamos a hacer ninguna conferencia de Semana Santa. Y al pasar Semana Santa tenemos una conferencia que es la evolución del ser humano a través de las nuevas tecnologías, que la dará Alejandro Henares, que es periodista e historiador de cine. Y la siguiente nos la van a dar directamente desde Sudáfrica, una veterinaria que se titula La extinción de las especies en África, que la va a dar Fabiola Quesada Fernández, veterinaria en Sudáfrica. Os esperamos a todas, estáis invitados y además es gratis.